Bueno chicos, buenas noches. Debido al inconveniente que tuvimos en la clase, estoy haciendo este video tutorial del problema número 8 del taller. Problema que nos menciona, nos dice que hay dos masas de 10 kilogramos, una con un ángulo de 60 y otra con un ángulo de 30 y que tiene un coeficiente de fricción de 0.2. Aquí hay que tener algo muy importante presente. Cada masa le vamos a hacer lo que es en este momento el diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de cuerpo libre vamos a referenciar las fuerzas que están presentes. Esta fuerza, la tensión, la normal y el peso. Pero mencionábamos en la clase que al estar una masa con peso de esta manera se generan algo que se llaman componentes. Estas son las componentes, ¿sí? ¿Cómo se grafican? Tener presente lo siguiente, que en un plano horizontal, nuestro plano, cuando la masa está en un plano horizontal, nuestro plano cartesiano es acá, pero cuando está en un plano inclinado, es como si mi plano se trasladara de esta manera. Entonces por eso queda la normal en este punto y una componente del peso en este punto. Entonces observemos. Acá tengo la normal y acá tengo una componente. Acá tengo la otra componente. Alcanzábamos a explicar el nombre de esta componente. ¿De dónde sale? Primero, el ángulo en el que está elevado ese plano es un ángulo de 60 grados y ese ángulo es este mismo que está aquí adentro. O sea, este ángulo del plano es el mismo que está en la parte interna. Y por eso, esta al quedar en cateto opuesto, esta se le llama W seno de 60. A la que está al lado será W coseno de 60 grados. ¿Ok? ¿Qué debo tener presente aquí también? ¿Para dónde se me mueve el sistema? Hemos de suponer que al tener este mayor ángulo y al tener masas iguales, el sistema se va a tratar de mover en este sentido, hacia mi izquierda, ¿sí? Se va a tratar de mover en ese sentido. Al tratar de moverse en ese sentido, entonces nos toca graficar el movimiento. El movimiento es en este sentido. Vamos a graficar la flecha de movimiento en ese sentido. Y hemos dicho que si el movimiento está en ese sentido, la fuerza de fricción va en el sentido contrario. O sea que la fricción iría para allá. Entonces acá aparecería la fuerza de fricción. Vamos a graficar el diagrama de cuerpo libre de la otra masa. El diagrama de cuerpo libre de la otra masa. Entonces nos queda acá. Aquí nos queda la otra masita. Y este ángulo va a ser de 30 grados. ¿Listo? Vamos a tener presente esta normal, vamos a llamarla normal 2 y a esta normal 1, porque son completamente diferentes debido a que las masas en este caso, aunque son iguales, tienen un ángulo completamente diferente, entonces el valor me va a cambiar. Vamos a también a referenciar la tensión que va hacia la cuerda, se grafica hacia la cuerda que es la tensión, y también vamos a tener el peso, entonces esta se va a llamar W2. Esa W2, por estar en diagonal, se generan las componentes. Miremos las componentes que se me van a generar acá. Se van a generar estas componentes, ¿sí? Importante, habíamos hablado del ángulo, ¿no? El ángulo, este ángulo va a ser 30 también porque es el ángulo del plano que tengo ahí. Las hemos bautizado. Esta señorita va a ser W2 seno de 30 y esta va a ser W2 coseno de 30. Importante, ¿hacia dónde se mueve el sistema? Entonces el sistema se me va a mover hacia allá. Entonces, al querer moverse hacia allá, tengo que graficar para dónde va la fricción. Entonces esta fricción iría en este sentido. Vamos a llamar a esta fricción 1 y a esta fricción 2. ¿De acuerdo? Hasta ahí es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este momento vamos a graficar, vamos a realizar la aceleración. ¿Cómo calculábamos la aceleración? Fuerzas que mueven menos fuerzas que frenan. Fuerzas que mueven las paralelas, fuerzas que frenan las antiparalelas. Fuerza que mueve en esta masa 1. Entonces tenemos fuerza que mueve sería la tensión. Profe, ¿y por qué la tensión? Ahí no sería una fuerza que mueve. Mire que el movimiento va en este sentido, ¿sí? Y la fuerza va en este, son una fuerza contraria, son antiparalelas, entonces es una fuerza que frena. ¿Qué otra fuerza frena? Frena la fricción 1. Tengo que tener en cuenta que esta componente también es una fuerza y mire que es paralela al movimiento. Esta componente es paralela al movimiento, entonces esa fuerza sí movería porque su flecha va en este sentido. Sería W1 seno de 60.
No tengo más fuerzas que vayan paralelas o antiparalelas al movimiento. Entonces me voy a la otra masa. En la otra masa el movimiento es para allá y miren que acá tengo la tensión. Entonces es una fuerza paralela, entonces una fuerza que mueve sería positiva, ¿sí? Estas fuerzas, voy a de acá hasta acá señalarlas, hacen referencia a la masa 1. De aquí para allá voy a hacer la referencia a la masa 2. Fuerza que frena, la fricción. ¿Cuál? La fricción 2. La fricción 2. Otra fuerza que va en contra, miren que esta fuerza va en contra al movimiento, sería menos W2 seno de 30. ¿Sí? Recuerden que la sumatoria va dividida, o la ecuación que hemos aprendido que es reducida, va dividida en la suma de la masa 1 y de la masa 2. ¿Cómo determinamos entonces la aceleración? Antes de terminar la aceleración, recordar este truco. Mire qué pasa con la tensión. Acá está negativa y acá está positiva. Entonces la tensión siempre va a buscar que se nos va a cancelar. Entonces vamos a determinar, en este momento vamos a determinar la aceleración cambiando los valores. Pero antes de determinar la aceleración, tomando los valores numéricos, vamos a determinar las fricciones. Vamos a determinar la fricción 1. ¿Qué es la fricción 1? Mu por normal. La mu, ¿qué es? El coeficiente. En el enunciado nos decían que el mu era de 0.2. Entonces, como es la misma superficie, vamos a tomar el mu para ambos lados igual. Ese valor 0.2 tengo que relacionarlo con la normal. Aquí vienen dos trucos que van a aprender en este momento. Cuando una masa se encuentra en un plano horizontal, ojo con eso, la normal es igual al peso. Eso tiene que apuntarlo súper bien, ¿sí? Pero cuando está en un plano inclinado, ¿sí? Cuando está en un plano inclinado, la normal es equivalente a W coseno del ángulo. Esto, mejor dicho, grábenlo en sus ecuaciones y ténganlo en sus ecuaciones. Entonces trasladémonos acá. Esto, como es un plano inclinado, entonces yo estaría estableciendo que mu, aunque ya la tengo, voy a dejarla acá otra vez, voy a reemplazar la normal y es en un plano inclinado. Entonces esa normal vale W1 coseno del ángulo, y el ángulo de la primera es de 60 grados, ¿sí? Reemplacemos los valores. Entonces, reemplazando los valores numéricos, nos daría 0.2 por el valor de el peso, que sería la masa de 10, por la gravedad me daría 100 newton coseno de 60. O sea que la fricción 1 nos estaría dando 0.2 por 100 por el coseno de 60. Eso nos da un valor de 10 newton. Eso nos daría la fricción 1. Vamos a hablar de la fricción 2. Igual, mu por normal. Entonces la fricción 2 sería 0.2. Y yo tengo que recordar que como también esa masa está en un plano inclinado, ¿a qué era igual? A W coseno del ángulo, en este caso de 30 grados, ¿sí? Coseno de 30 grados. Ese ángulo es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo que fijarme que tenga el ángulo del plano inclinado como tal. Reemplazo los valores y determinamos la fricción. Determinar la fricción acá. Entonces la fricción sería igual a 0.2 por, ojo que esta es la W2, ¿no? Estamos hablando del peso, era de 10 kilogramos también, entonces también será 100 newton. ¿Por qué ambos pesos iguales? Porque las masas en el enunciado eran iguales. Por el coseno de 30. Eso nos da 0.2 por 100 por el coseno de 30. Nos estaría dando la fricción 17,32 newton. Ese valor muy importante tenerlo para reemplazarlo en la parte superior. Vamos a coger esta ecuación de acá arriba y vamos a reemplazar los valores, porque ya tengo las fricciones, que era muy importante, que es lo nuevo en este problema, y vamos a determinar. Entonces, menos fricción 1, menos 10 newton, más
¿Qué estoy reemplazando? Estoy reemplazando lo de acá arriba. W1 son 100 newton, seno de 60, menos la fricción. Esta es la fricción 2, recordemos, fricción 2. La fricción 2 sería 17,32 newton, menos la W2, que también es 100 newton, por el seno de 30. Todo sobre 10 kilogramos más 10 kilogramos. Vamos a introducir esos valores a la calculadora, entonces nos daría menos 10 más 100 seno de 60 menos 17,32 menos 100. Bueno, pero ese menos 100 sería, acá voy a menos 100 seno de 30 dividido en 20. Eso nos da 0,05. Voy a rectificar porque tengo un problema acá con la calculadora. Menos 10 más 100 seno de 60 menos 17,32 menos 100 seno de 30 dividido en 20. Me da 0,46 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. Entonces, hasta aquí sería ese problema, teniendo en cuenta las características de este ejercicio.